Chicos, ¿cómo están? Tenemos hoy, estamos aquí de gala, tenemos a Mónica Rojas, que es autora de un libro Lobo, muy especial el libro, sobre todo para mí, porque habla de una ciudad que yo quiero mucho y conozco, Tijuana. Más que ella nació en Puebla, yo vivo en Puebla, entonces tenemos varias cosas en común. Mónica, como déjense las presento, ella es española y hispanoamericana de Barcelona, y un doctorado en Zurich en literatura hispanoamericana. O sea, eres una buenaza en literatura hispanoamericana. Además de que tiene varios libros, sobre todo infantiles, que hablan sobre la migración, la integración. Su libro ha sido presentado en la ONU, representante de Save the Children, y tiene otros libros también de jóvenes. Y ahorita fue finalista del premio de novela negra, ¿sí? De con este libro de Lobo, del cual vamos a estar platicando. Bienvenida, Moni. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Tener este contacto con los lectores siempre es bien enriquecedor. De verdad, gracias. Sí, a ver, entonces, si quieres empezamos platicando del libro y luego platicamos un poco de ti, si no tienes problema. Como gustes, claro que sí. Vean, el libro es este, lo pueden encontrar, está en Amazon, en Gandhi, lo pueden encontrar. Es un libro que la verdad a mí me gusta mucho porque es un libro que habla de una historia muy real, de lo que puede vivir un chico en Tijuana, que es la frontera norte, para los que no estén en México, es la frontera norte que da con Chula Vista, San Diego, donde pues es una ciudad que cada día es más difícil porque llegan muchos migrantes y hay muchas necesidades y hay muchas familias, que es lo que nos refleja Moni en este libro, donde el papá se va al otro lado de indocumentado y deja a la familia y le dice yo voy a regresar, te voy a mandar dinero, y pues hacen su familia por allá y nunca más los vuelven a ver y se quedan gente sin educación, sin recursos, muy desprotegidos, ¿no? Y esa es la historia que nos presentas de Lupe, o de Lobo, ya su nombre de boxeador. Así es. Sí, pues, Eh, perdón. Adelante, adelante. Bueno, sí, es una historia que se puede leer de diferentes maneras y bueno, pues la experiencia lectiva pues dependerá de cada quien, ¿no? Uno como autor tiene una intención y bueno, pues cada quien cuando tiene un libro vuela, ¿verdad? Y ya de nosotros no depende cómo lo va a leer, pues a quien le llegue el libro, ¿no? Y en este caso, por supuesto que la novela negra tiene un origen de denuncia, tiene un origen pues de visibilizar, ¿no? Esta parte oscura, mórbida, triste, melancólica, pues porque justamente lo que se intenta es poner sobre la mesa temas como los que has pues mencionado y abordado, que es el abandono, la pobreza, la marginalidad. Y bueno, pues todo eso está en el libro, ¿no? Sí, y a ver, sin spoilearle, chicos, el libro, pues este es un chico de 15 años que, como les digo, está súper mal. Su hermana, que es un par de años, por lo que entendí, mayor que él, entra a trabajar y pues abusan de ella y él les estoy platicando el primer capítulo, no les estoy spoileando. Y él va y lo golpea, pero se da cuenta que es muy bueno golpeando. Y por angas o mangas acaba en el mundo del box, donde también reflejas otro mundo que es un deporte, pero como ese deporte puede tener sus cosas malas, sus cosas buenas, porque nos presenta a Oscar, otro boxeador, donde pues le arreglaban un poco las peleas, no para que compraban que ganara, pero lo ponían a luchar con gente que ya estaba muy mal, ¿no? Que también es parte de los vicios, y más ahí en Tijuana, el box con un Las Vegas tan cerca, ¿no? Sí, 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 sin dudas el boxeo como que plantea muchas preguntas, ¿no? Porque de pronto, y esto es un poco por lo cual yo pues escribí Lobo, era cuando yo de niña veía las peleas de box con mis padres y todos, bueno, pues enloquecían, ¿no? Cuando ganaba en aquel entonces Julio César Chávez o en la época del terrible Morales, ¿no? Y yo decía, bueno, pero son dos tipos que se suben al ring, ¿no? Teniendo verdaderas armas que son sus puños
Y bueno, pues sabiendo que cómo suben vivos, pero no saben cómo van a bajar. Y de pronto esta necesidad de conocer y de escudriñar un poco más en esa necesidad, impulso, instinto, ¿no? Que el instinto está muy latente en la novela, pues fue lo que me condujo a curiosear, ¿no? En este mundo del box profesional y también del amateur. Y es así como, bueno, pues surge esto que tienen ustedes en sus manos, ¿no? Que es el libro de Lobo. Por ahí leía que tu papá y a ti, bueno, veían box y es parte de por qué escoges este tema. Entonces, ¿qué tan, qué tan cercana estás a este mundo del box? Bueno, fíjate que yo realmente de niña era una pura espectadora. Digamos que de alguna manera normalicé, ¿no? Que cada sábado, pues, era sábado de box. Y bueno, pues era parte ya hasta de un ritual, ¿no? Familiar. Y bueno, pues cuando quise escribir la novela, realmente no quería quedarme con lo que vemos, sino quería yo ir a la parte que nosotros como espectadores no vemos. Y bueno, pues para escribir Lobo me fui a platicar y entrevistar a muchísimos boxeadores. Entonces, parte interesante de Lobo es que muchos de los fragmentos que ustedes van a encontrar son anécdotas y cuestiones que han sido reales. Es decir, es una novela negra, pero que está ensalzada con una realidad. Evidentemente, bueno, no puedo decir a quienes entrevisté porque si no luego se sienten aludidos y No. me meten broncas, pero sí es una novela que tiene muchas anécdotas reales. Por ejemplo, hay una parte donde dice que si un boxeador compró el Popocatépetl para ir a correr, y eso es cierto, Sí. hubo un boxeador que fue engañado, fue timado y le dijeron, ah, ¿te gusta correr por el Popo? Te lo vendo. Y lo compró, según él. Y más que representas también mucho, algo que se da en el mundo del boxeo, porque normalmente empiezan muy jóvenes, es que muchos, pues, y le pasa lo mismo que a Lupe, que desgraciadamente dejan de estudiar, ¿no? Sí, dejan de estudiar Y se meten en ese mundo. sí, claro. Y además son muchas historias que sí es cierto que vienen como de esta cuna humilde, de estos barrios bravos, ¿no? El barrio de Tepito, que es sumamente conocido porque de ahí surgieron muchos campeones. Pero también hay una parte muy interesante que es de estos jóvenes que ya son, digamos, boxeadores de segunda generación, que ya no tendrían la necesidad, al menos económica, de subirse a un ring y lo hacen El hijo de Julio César. exactamente. Y aquí hay una lucha de poderes totalmente. Es una lucha de quién es el macho alfa de la familia, este, y es bastante interesante porque uno pudiera pensar que es únicamente el dinero lo que los motiva para subir al ring y no es cierto. Sí, no. Sandy Five 1180 te manda a saludar mucho, dice un abrazo fortísimo, Gracias. ¿sí? Y además lo mezclas con otro mundo que desgraciadamente es muy vivo muy, en Tijuana, entonces por ser la frontera, todo lo que es el narcomenudeo, el narcotráfico, con el Morocho, que es un personaje argentino también ahí, que por un lado no sabes si quererlo, al final odiarlo, pero tiene sus cosas el Morocho. Pero todo este mundo del narcotráfico, pues por estar tan cercanos a la frontera y ser un lugar de tanta gente que llega con búsquedas de sueños, realizar sus sueños y que luego no los puede hacer. Entonces mezclas esos tres mundos, ¿no? El mundo familiar, el box y el mundo del narco. Sí, claro. Eso es lo que hace más interesante. Y además, cómo esto se ha convertido en un espectáculo mórbido. Es decir, el narcotráfico se ha convertido en un fenómeno desafortunadamente admirado, ¿no? El box, bueno, pues también la violencia como espectáculo, ¿no? Lo mismo que conecta al narcotráfico, ¿no? Y muchas personas en algún momento llegaron a criticar esta cuestión de, bueno, ¿por qué nuevamente hablamos del narco? Y digo, bueno, porque nuevamente lo estamos viviendo y porque no hemos dejado de vivirlo y porque no podemos cerrar los ojos ante una realidad, ¿no? Que es la que estamos viviendo ahora, en donde, bueno, pues hay que ver los números, ¿no? Hay que ver los números pues, de asesinatos, de desapariciones para entender
que estas cuestiones siguen ahí y que uno como escritor y sobre todo de novela negra, pues si no vamos a escribir para denunciar, pues entonces no va a tener ningún sentido la literatura, ¿no? De este género. No, y además es una realidad, y más como lo muestras, que es finalmente, además, el pleito de la plaza por medio de los dos grupos del narco, que es lo que le toca vivir al morocho, y que finalmente es como el padrino, ¿no? Es el padrino del Lobo, y a Lobo, a este chico que conocemos de 15 años y que va creciendo, y va creciendo como persona, pero va creciendo como boxeador también, en este mundo donde hay una confrontación muy fuerte entre estos grupos. Y cómo él se ve metido ahí por aras del destino, porque realmente él no buscaba estar en el narcotráfico, pero se ve metido por el destino, que así es como les pasa a muchos de los que viven en esas ciudades. Y como tú dices, qué mejor que representar la realidad, ¿no? Claro, y aquí hay muchos niveles de lectura, ¿no? O sea, desde lo que no vemos y lo que no vemos, desde el espectáculo y el sótano del morocho, que es una parte terrible, ¿no? O sea, ¿cuántos sótanos, ¿no? Hay en México en los que desconocemos lo que está ocurriendo? Y el sótano es una representación de esta parte oscura, esta parte que no se ve, que no se dice, ¿no? Pero que está latente. Y en ese sentido me pareció sumamente necesario representar esa parte oscura, ¿no? Esa parte que más vale a veces cerrar la puerta y mantenerla así, ¿no? Y que no nada más tiene que ver con el narcotráfico, sino que tiene que ver con esta confrontación que humanamente tenemos con nuestros propios instintos y nuestros propios miedos. Entonces el sótano es esa representación del miedo también. Sí, es muy buena representación lo que pasaba en ese sótano, Dios mío. Y también algo de lo que hablas, te digo, es un libro de denuncia, pero 360 grados. ¿Cómo en ese medio, en esa situación, se trata a la mujer? Eso es fundamental. Porque digo, la pobre de Diana y de Celeste de Noche, Susana de Díaz, eh, son dos mujeres que son menospreciadas, que viven en un mundo de un machismo, pero además de un machismo muy violento. Sí. Y cómo ves cómo el amor propio se va acabando, el amor propio de Diana, la hermana del Lobo, pues va en declive, en declive, en declive, y no tiene oportunidad. O sea, tú dices que nunca tuvo una oportunidad buena en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Los personajes femeninos son fundamentales en la trama, ¿no? Porque además uno pudiera pensar que son totalmente manipulables, que terminan siendo víctimas, y por supuesto que lo son, pero al mismo tiempo, y hay mucho de rebeldía en ellas. A pesar de que son Sí, víctimas de las circunstancias, en algún momento, incluso Ana, eh, Ana, tiene un último momento de rebeldía. Y eso es muy sí, interesante, ¿no? Era importante manifestar esa transgresión, esta transformación que pudiera parecer paulatina, ¿no? Lo es, pero al final es una manera muy interesante también de entender estos fenómenos de representación que ahora tenemos con el feminismo. Es decir, ellas también cambian y ellas también se rebelan, a pesar de que surgieron en la historia siendo víctimas. sí. No, y pones mujeres muy distintas. Por un lado, Teresa, la madre del morocho, Sí, que es una mujer abandonada por el amor de su vida que la abandonó y que tiene que prostituirse y tener para sacar adelante a su hijo. Diana, la hermana, que pues desde chiquita abusan de ella en el trabajo, tiene una pareja y abusa de ella, pero como ella siempre busca la familia. sí. Eh, Susana Celeste, que pues era, como dices, era de todo, tebolera, Sí. de Muy todo un poco, romántica ella, pero una soñadora. una soñadora que quería tener a su príncipe azul que la sacara de ese mundo y que tiene una confrontación muy fuerte como se dan las cosas. Y una Ana que también, a pesar de que vemos a una Ana que, y por los que no han leído el libro, Ana es una mujer muy estudiada, muy exitosa y todo, pero que ha sido financiada su educación por parte del líder del narcotráfico, pues que
aunque es muy estudiada, pues es una mujer reprimida y como dices, tiene su momento de valentía y ella sabe cuáles van a ser las consecuencias y dice, no Lo importa. asumo. Sí, yo creo que era la que estaba más consciente de las consecuencias. Así es. Sí, sí, sí. Y cómo, a pesar de que existen en nuestra realidad tantos movimientos y tanta rebeldía y tanta conciencia acerca del papel de la mujer, también tampoco hay que perder de vista que hay un largo camino que tenemos que recorrer. Y definitivamente estas mujeres representan sí la sumisión, sí el miedo, sí el abuso, ¿no? Pero es justamente, y volvemos al tema de la novela negra, es decir, plantear un problema para que podamos reflexionar en torno de él. Y entonces cuando las mujeres me dicen, es que ¿por qué las representaste de esa manera? Yo les digo, para que tú reflexiones al respecto, para que tú te des cuenta como lectora que eso no está bien, que eso no está mal. Porque estamos hablando, por supuesto, de figuras ficticias, pero figuras ficticias que de pronto resultan sumamente humanas. Y esa es la Sí, provocación. no, no, y perfecta la provocación, ¿eh? Porque los que vivimos en una ciudad, muchas veces, y gracias a Dios tenemos acceso a recursos, a una educación, perdemos la perspectiva mucho de esas mujeres. Digo, tú eres aquí de Puebla, en la Sierra de Puebla, desgraciadamente todavía hay un machismo, pero, o sea, no saben a qué nivel de extremo hay el machismo, y que muchas veces creemos que en el mundo que nosotros vivimos en la ciudad ya es el mundo para todos, y desgraciadamente no, hay muchos Méxicos, desgraciadamente. Así es. Hay muchos Méxicos, hay muchas representaciones de la violencia, hay muchas manifestaciones de la misma, y es por eso importante seguir poniendo pues el tema, ¿no? Plantear el tema, Sí, que sí, si no va sí. a parecer como que ya está superado, ¿no? Cuando nosotros entonces nos tomamos la libertad de escribir novelas en donde hay mujeres rebeldes, donde hay mujeres transgresoras, donde hay mujeres criminales, donde hay mujeres que ya han roto todas las brechas y los límites y entonces ya se encuentran en un momento en el que pues ya ni hay que hablar del machismo, pudiera parecer que entonces ya superamos todos los problemas y no es así. Hay muchas realidades y muchas mujeres que siguen sufriendo mucho de esta situación. O nos estamos enfocando en problemas no tan graves como otros, aunque todos son problemas. Quiero leer una frase que me fascinó de tu libro, que es, ¿cuánto tiempo se necesita para cambiar el rumbo? ¿Cuánto para dar un balantazo? ¿Cuánto para frenar? Me encantó esa frase, porque independientemente de la situación, yo creo que aplica para todos en la vida esas reflexiones. Sí, ¿Sí? sí, 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 definitivamente. O sea, a veces no somos conscientes o de pronto algún accidente, alguna circunstancia improvisada nos obliga a dar el volantazo, ¿no? Y a veces sale bien, pero a Sí, veces no evadimos el accidente. sí, sí, nos llega a pasar. Bueno, yo tuve un accidente en la vida, estuve un año y medio en cama y me obligó, y por eso, o sea, esas palabras me llegaron, las entendí perfecto, perfecto. Ahora, platicando un poco de ti, tú naces aquí en Puebla, Sí, o sea, yo soy pipope adoptada, tú eres naturaleza. nací pipope. Para los que no sepan, pipope es pieza poblana Ah, perfecta. bueno. Sí, Cualquier otra cosa no no es es cierto. cierto, somos perfectos. ¿Estudias aquí en Puebla? Sí, es, ¿En dónde estudias aquí en yo Puebla? estudié en la UAP, estudié la carrera de Ajá. Ciencias de la Comunicación y también una maestría en Comunicación Estratégica y desde los 19 años pues estuve trabajando en los medios de comunicación. Ve, mira, yo llegué a Puebla hace 17 años y quería estudiar esa maestría de comunicación Ah, estratégica, mira, pero desgraciadamente se cerró y ya no la pude estudiar. oh, qué pena. Pero en la UAP creo que sigue. En la UAP, lo que pasa es que quitaron algunas Ah, maestrías. Ha habido un reacomodo, entonces. mm. ¿Y cómo se llama? Bueno, estudias, ¿y dónde trabajas? Porque vi que trabajaste como periodista aquí en Puebla. Sí, y de hecho fui periodista por muchos años de Nota Roja. Yo comencé trabajando en la Jornada de Oriente.
Y entonces, pues Ujú. la nota del fogueo es la nota roja. Ahí es donde te mandan a controlar justamente los miedos, a aguantar vara, como dicen, y bueno, pues tiene uno que ir a los accidentes, a ver cosas terribles, bueno, accidentes, homicidios, etcétera, porque pues es como donde dicen que haces fuerte el estómago, ¿no? Sí, era lo que te iba a preguntar, ¿qué tan difícil al principio para ti como mujer fue estar ahí? Realmente no fue tan difícil. La verdad es que no sé si ya traía yo el estómago entrenado o qué pasó ahí, pero no, realmente no fue difícil. Al contrario, me sentí muy arropada y me sentí muy apoyada por mis colegas, tanto hombres como mujeres. Y bueno, pues la verdad fue algo interesante, fue muy interesante e incluso me atrevo a decir, aunque suene raro, fue una bonita experiencia porque me di cuenta además de que en los momentos más duros o en los momentos de mayor crisis también sale lo mejor del ser humano. Sí. Y bueno, ¿en qué momento, estando como periodista de Nota Roja, te das cuenta que quieres ser escritora? No lo sé, yo creo que no fui de las personas o los escritores que desde muy niños ya saben a qué quieren dedicarse a eso. Ujú. Yo me tardé un poquito más. Creo que por ahí de los 19, 20 años me di cuenta que quería contar historias. O sea, que lo mío era escribir, pero yo no sabía totalmente si me iba a dedicar a la prensa o a la escritura, que para mí se me había convertido como en un sueño verdaderamente inalcanzable. Yo decía, no, bueno, para llegar a escritora, imagínate. O sea, hay que tener un gen especial o una iluminación Sí. divina o algo, y pues al final me di cuenta que es pura perseverancia y amor a la literatura. Pero para eso tardé tiempo, ¿no? ¿Y con qué empiezas primero? ¿Con la novela negra o con la novela infantil y juvenil? Empecé con la novela infantil y juvenil. Esos fueron como mis primeros pasos. Tuve una afortunada coincidencia porque tuve la oportunidad de conocer a un astronauta de origen mexicano que se llama José Hernández. Y en aquel entonces que yo Ujú. lo conocí, él quería escribir una biografía. Entonces, bueno, a mí me pide escribirla, me pide redactarla. Y por ahí del 2011 publicó una primera biografía que se llama El cosechador de estrellas, que era para un público juvenil. Y bueno, ya después hacemos esta versión del cosechador de estrellas para niños. Surge El niño que tocó las estrellas, que ha sido hasta la fecha muy, muy aceptado por los y las niñas. Y bueno, pues a partir de ahí me dediqué también a escribir de manera simultánea pues la novela de ficción. Y bueno, pues los temas me han llevado de un género a otro. No los he elegido de alguna manera, como que los temas me eligen a mí. Y bueno, pues yo creo que pues es la parte bonita de la literatura, ¿no? Estar explorando, estar curioseando y bueno, pues a ver qué escribimos después. Y a ver, y qué bueno que me lo dices, porque a mí me dio curiosidad cuando estuve documentando, me dije, ay, qué raro que tengan título parecido, la obra juvenil y la infantil de las estrellas. Ujú. Entonces me causó, y también tienes un libro que me llamó mucho la atención, el de esta, es que no sé cómo se Ah, Egli pronuncia, Eger. Eglani, de ella, que es la mujer que creó, que fue una de las fundadoras de Save the Children, Sí, ¿no? Una inglesa que fue de las fundadoras. así es. Bueno, desde el 2018 soy embajadora de la Fundación Save the Children en México. Y bueno, pues hay muchos embajadores, unos muy, muy conocidos. Está Beni Barra, Natalia Lafourcade, las chicas de Hash, Lila Downs. Y que por supuesto, bueno, pues comparadas con ellas, pues yo tengo muy poquita reconocimiento público, ¿no? Pero desde mi humilde trinchera, que es la literatura, lo que hago es escribir para la fundación. Entonces lo que hago es escribir libros de manera totalmente voluntaria. Y bueno, pues en el caso de Eglantine Jeff, una vida dedicada a la niñez, este libro se escribió para conmemorar los 100 años de la fundación de Save the Children y se presentó en Naciones Unidas, ha sido traducido a 10 idiomas
Y la verdad ha sido uno de los libros más gratificantes porque además estamos visibilizando y dándole voz a una mujer que es muy poco conocida, pero que dio un legado importantísimo. Ella fue la precursora de los derechos de la infancia. Fue la primera en plasmar en papel ante la ONU, además en un mundo de hombres totalmente. En aquel entonces, en 1929, se plantó ante ellos y dijo, los niños merecen derechos especiales por su vulnerabilidad, por todo, y fue la primera en hacerlo. Entonces, así de grande su legado. No, y qué bueno, porque yo no tenía idea y me metí a investigar, vi algunos videos basados y la verdad es que me sorprendió y qué bueno, porque son cosas que necesitamos conocer todos. Y te digo porque yo dono cada mes a Save the Children desde hace años, pero no sabía toda esta historia por detrás. Entonces, qué excelente. Déjame nada más por aquí. Dani Enríquez dice, saludos, Moni, gusto de conocerte. Gracias. Espérame tantito porque se me movieron los mensajes. Bueno, si no, ahorita los vuelvo a sacar. Ahora, bueno, entonces empiezas a escribir. Sí. Y en base a eso es cuando ya te vas a Barcelona a estudiar tu máster. Sí, estudié un máster en literatura, en estudios de literatura española e hispanoamericana, porque bueno, pues una cosa es escribir, pero también otra cosa es escribir, pues digamos, con sentido, ¿no? Y para mí ha sido siempre fundamental la universidad. Me parece que el concepto de universalidad de la propia universidad es muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico. Y bueno, pues yo dije, si realmente me quiero dedicar a esto, primero tengo que saber más de la literatura y enamorarme más, ¿no? Y bueno, pues así es como llegué allá. Sí, pero de ahí te vas, lo que más me llamó la atención, que te vas a hacer tu doctorado de literatura hispanoamericana en Zurich. Ah, sí. O sea, yo jamás hubiera pensado que en Zurich se pudiera estudiar un doctorado de literatura hispanoamericana, a lo mejor de otro tipo de literatura. O sea, eso me llamó mucho la atención. Ah, pero es que ahí te va. Lo que pasa es que me casé con un suizo. Entonces no, me llevaron. Entonces, bueno, pues en esta insistencia y en esta necesidad de seguir estando en la universidad, pues encontré con un maravilloso doctorado en la Universidad de Zúrich, que bueno, tiene poquitas plazas, digo, no me quiero aquí poner de presumida, pero es muy difícil tener acceso al doctorado porque, bueno, se estudia literatura hispanoamericana, pero también hay clases en inglés y hay clases en alemán. Entonces, bueno, la verdad fue un reto entrar, ya casi terminamos, pero es muy gratificante porque estas luchas como que se saborean, ¿no? Sí, sí, no. No, pero además lo que más me llama la atención es que en Zurich, un lugar tan, o sea, haya un doctorado de literatura hispanoamericana. Digo, cuando vi en Barcelona dije, pues claro, o sea, Madrid, México, pero me llamó la atención que en Zurich, y qué bueno, Sí. porque hay mucho de literatura hispanoamericana que hay que difundir, porque como que luego, sobre todo latinos, ¿no? Los latinoamericanos luego como que nada más ubica a la gente, sobre todo, ahora sí que tú que vives del otro lado del charco, a los principales, a los clásicos, y hay muchos escritores que escriben cosas muy bonitas y que qué bueno que los conozcan hasta allá y que los estudien y todo. Claro, y es algo muy interesante lo que dices, porque sí, cuando uno platica con las personas en Suiza o en algunos países, no quiero generalizar, pero en mi experiencia muchos de ellos han limitado su conocimiento de Latinoamérica al realismo mágico y a la violencia. Y no hay más. Entonces, este tipo de programas, este tipo de acercamiento a lo latinoamericano, pues amplía el panorama muchísimo. Yo misma reconozco que desconocía un montón de cosas o que no entendía a profundidad la obra de muchos autores, ¿no? Del mismo Rulfo, ¿no? Y
y por supuesto que la universidad te da una manera de releer muchas cosas. No es necesario tampoco estar en la universidad para saborearte un libro, pero es cierto que se entiende de otra manera, ¿no? Sí, no, ya lo ves con otros ojos. Sí, Ya no es como el lector que le fascina ese autor, sino ya lo analizas desde otro punto de vista, me imagino, las obras. sí, claro, pero ya hasta como con bisturí, ¿no? Sí, no, me imagino qué nivel, no quiero ni pensarlo. Oye, y regresando al Lobo, Sí. ¿por qué en Tijuana? Tú conoces Tijuana, viviste ahí, ¿por qué Tijuana? ¿Por qué no? ¿Por qué pudo haber sido El Paso? ¿Por qué ahí? Bueno, Tijuana no fue una elección al azar, pero sí fue una elección, digamos, contagiada por estos testimonios que tuve de los boxeadores a los que entrevisté. Y me di cuenta que precisamente en Tijuana hay una gran cultura y un gran respeto por la figura del boxeador. Y hay muchas familias, entre ellas, por ejemplo, los Morales, ¿no? De Eric Morales, o sea, el padre que también era pugilista, etcétera, que son muy conocidos y que dentro de Tijuana terminan siendo una suerte de dinastía, ¿no? O sea, es tanta la cultura y tan arraigada que decir que un muchacho estuvo en el gimnasio de los Morales, ¿no? Como que te eleva el nivel, como que wow. Entonces hay una suerte de idolatría, ¿no? Y por supuesto que en Sí. Tijuana, siendo frontera, pues también hay una cuestión ahí muy arraigada del narcotráfico, del tráfico de personas, de estas personas que viven en un lado y trabajan en el otro y se regresan. Es decir, hay una movilidad, ¿no? Muy, muy interesante, Enorme. enorme, ¿no? O sea, de pronto en la frontera se pierde la misma frontera. Sí, sí, Y sí. entonces fue justo estas particularidades las que me hicieron ponerlo como escenario. ¿Tú has vivido ahí? He visitado, sí he visitado, he estado ahí y precisamente este concepto de frontera fue lo que a mí me llamó la atención de Tijuana. No, y lo representas muy bien porque como dices, Tijuana, pues Tijuana, yo tengo, o sea, cuando yo era chiquita, las vacaciones de verano, íbamos a Tijuana a ver una tía. Y era un lugar chiquitito. Y Tijuana era gente que iba y venía, todo el mundo venía de otro lado, de Michoacán, del DF. Y ahora ya hay una segunda, una tercera generación de gente de Tijuana que, como dices, ya tienen el, el gimnasio donde está el box, ya va creando su propia historia la ciudad, porque antes era gente que iba y venía y nada más estaba en la zona, la calle principal, no me acuerdo el nombre de Tijuana, que es la que van los Ujú. turistas, donde están, desgraciadamente, que se ponen de inditos y con el burrito y todo para las fotos. Y ahora tiene una tradición mucho más grande, ¿sí? Sí, sí, A ver, chicos, si quieren preguntar, aprovechense ahorita que tenemos a Mónica aquí. A ver, Alma Carolina dice, muy cierto esta apreciación que comenta la autora. Se borra la frontera, vivir aquí en frontera, así se siente. Gretita Le es una amiga de Mexicali, sí, la calle es la Revolución, la Avenida Revolución, sí, gracias. que es la famosa de ahí de Tijuana. Ajá. Eh, pero sí, lo representas muy bien ese mundo. A ver, Aida Santillán también me dice, ¿qué autores latinoamericanos admiras? Autores latinoamericanos. Bueno, voy a empezar con una criolla, con Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, me gusta muchísimo su poesía y yo creo que después de leer a Sor Juana ya hay poesía que casi no me sabe por culpa de ella. Entonces siempre que tengo que volver a leerla. Me gusta mucho Alan Pauls de Argentina, que me gusta mucho su literatura. De México me gusta Cristina Rivera Garza, me gusta mucho Liliana Blum, que además es una gran amiga a quien aprecio muchísimo y que bueno, pues
hemos compartido mucho, ¿no? De este quehacer de escritoras, ¿no? Y de las inspiraciones y bueno, estas conversaciones literarias. Eh, y bueno, pues inevitablemente Gabriel García Márquez me gusta mucho. Es que ¿Qué puedo hacer? es genial. Y don Juan Rulfo. Ah, don Juan Rulfo. Es que hace poco hice un video de clásicos y le decía, es que si vives en México es el clásico de clásicos Juan Rulfo. Claro, ¿sí? claro, claro. Es más, todos somos hijos de Pedro Páramo, digo yo. Sí, todos de alguna manera. Dice Rosario Chayo que dónde se pueden comprar tu libro. Miren, les voy a dar un tip. Cómprenlo en Gandhi porque está más barato ahí. Está en el sótano, está en Gonville, también lo he visto, pero en Gandhi lo encontré a un precio más accesible. Ok, entonces ya saben, vayan a Gandhi. Pregunta Emiliano, ¿qué te dejó a ti el libro? Bueno, yo les voy a compartir algo que no he compartido en ningún lado, pero como estamos en confianza, se los cuento. Lobo surge también de muchos miedos personales, ¿sí? Surge de muchas experiencias en donde yo me encontré también al límite de mis propios miedos, porque en este mundo del boxeo también se encuentran pues otros submundos, ¿no? Como este mismo del narcomenudeo, de la mafia, de la corrupción, etcétera. Entonces, en algún momento de mi historia, yo me vi en una situación en donde mi propia vida, de verdad, se encontró en riesgo. Entonces, en ese momento, cuando yo escapo de esa situación, de verdad, me encuentro un arcoíris. Cuando ya iba yo hacia mi casa, que es casa de ustedes, y dije, algo bueno tiene que salir de esto. Entonces, si tú ves en la dedicatoria, yo le dedico el libro al miedo. Sí. Y si algo me dejó el lobo, fue esta liberación, ¿no? Y esta confrontación de pensar que sí, que de todos los miedos siempre puede surgir algo muy bueno. No, y tienes toda la razón, porque hay ciertas situaciones que nos dan mucho miedo, pero cuando ya las vemos hacia atrás, nos damos cuenta que afrontar ese miedo, superar ese miedo, nos hizo crecer de alguna manera y aprender. Así es. ¿sí? Así es. Por ahí, Tony Blin Blin dice, ¿cómo aprecias la escritura del norte siendo tú de Puebla? Bueno, es una pregunta muy interesante. A mí me parece que de pronto la literatura del norte se ha enfocado demasiado en el tema del narcotráfico, ¿no? Y se ha diversificado, ¿no? Desde el que idolatra al narco, ¿no? O la chica del narco, o etcétera. Pero muy pocas veces, al menos es mi personal apreciación, o al menos menos veces que las que se idolatra, se habla desde el foco de las víctimas, ¿no? Y me parece que es un tema que debería de abordarse un poco más. ¿Qué es lo que le pasa a las víctimas más allá de ser meros cuerpos? ¿No? De pronto en la literatura del norte se habla del gran capo y se habla de la chica bella y entonces la víctima es un cuerpo y mataron a una. Y de pronto es muy fácil caer en ese cliché, ¿no? Y me parece que la literatura del norte se ha enfocado demasiado en eso. Yo no puedo decir si es bueno o malo, eso es una simple apreciación. Y en la migración, ¿no? Que es además un tema profundamente necesario abordar. Sí, es un tema muy, muy complicado, sobre todo en nuestro. Yo sé que en todo el mundo hay migración de los pueblos del sur al norte, pero en México es una situación muy complicada, y no solo por la migración de los mexicanos, sino porque cada día hay más migración de Centro, Sudamérica y de otros países que cruzan fronteras, cruzan mares y que quieren migrar a Estados Unidos vía México y que están creando unas dinámicas muy especiales en ciudades como Tijuana. Así es,
así es. Y esto profundamente necesario. Además es inevitable que el escritor del norte no hable de esos temas, ¿no? Entonces, no es Sí. una crítica hablar del tema del narco, pero sí es una alerta, ¿no? O sea, cuando en nuestra generación y quizás en la anterior y en la que sigue se aborda tanto ese tema es porque ha permeado profundamente en el sentir, no nada más del que observa, ¿no? Sino de una sociedad. Sí, en general. Gretita Le Clau vive en Mexicali. Te pregunta que qué tanta influencia tiene Liliana Bloom en tu obra. Bueno, yo a Liliana Bloom la conocí y la leí después de haber escrito Lobo. Sin embargo, mi manera de entender la literatura negra sí me hizo ampliar mi panorama. Yo les comparto que Liliana estuvo en casa de esta servidora en Suiza hace 2 o 3 semanas, en realidad. Eh, Sí, vi que subiste sí, foto. sí, ahí estuvimos. Sí, Entonces, la foto. las dos hemos compartido muchísimo. Por supuesto que Liliana es, además, imagínense ustedes recibir a una de las escritoras que más admiro. O sea, yo me sentía la groupie, ¿no? Ahí recibiendo la fan número uno. Bueno, Liliana es una escritora profundamente sensible, es una gran escuchadora, es una gran observadora, y de pronto había detalles y cosas que decía yo, ah, mira, es cierto, yo puedo ver que existe otro tipo de novela negra, ¿no? Liliana, yo creo que es una gran, ha roto, ¿no? Con una línea, ¿no? Cuando escribe, por ejemplo, Cara de Liebre, me parece formidable cómo ha roto con los estereotipos, ¿no? Y si yo he algo aprendido de ella es justamente eso, ¿no? Romper con el estereotipo. No me imagino cómo me gustaría haber o escuchado una plática de café de ustedes, así sentadas en la tarde platicando, no, Sí, debe haber sido un agasajo. se puso bueno. Sí, sí, por eso te digo. Dice Rosario, lo que pasa es que Rosario Chayo 47 vive en el norte de Estados Unidos. Entonces dice que si tu libro, que por qué no, que no lo ve en Amazon, que si no está en Amazon. Lo que pasa es que en Amazon tarda un poquito más la distribución. Como es un libro relativamente nuevo, porque fue desde hace un mes que se presentó, Sí, sí, tiene poquito. tarda. Pero que me escriba un mensaje privado y si ella no lo quiere, no lo puede encontrar, buscamos la forma para que se lo hagamos llegar. Con mucho gusto. ¿Ya viste, Chayito? Claro que sí. A ver. Daniela Gaza dice que concuerda con lo que dices. Déjame ver. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen ahora porque se nos va a regresar a Suiza esta mujer. ¿Sí? Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo es regresar? No sé cuánto tiempo tenías, pero pues con el COVID me imagino que tenías por lo menos un par de años sin venir a México. Tuve un par de años sin venir y vine en febrero, por unas cuestiones académicas y del proyecto de doctorado. Fue hermoso volver. Normalmente, y algo, no sé si las personas que están aquí que no viven en México quizás concuerden conmigo o no, me dirán en los comentarios, pero de pronto después de mucho tiempo de no venir, viene uno con un poco de miedo, como que cuidándote la bolsa, como que cuidando la maleta, no lo sé. Y de pronto, después de 2 días te relajas y dices, oye, pero pues si yo soy animal de esta jungla, ¿qué me va a pasar? Y entonces, claro, tiene uno sus precauciones, pero no con ese miedo del primero o el segundo día. Tienes toda la razón, ¿eh? Porque mi marido tiene un hijo de su primer matrimonio que vive en Houston. Y hace poco vino de vacaciones y dijo, pero yo no voy a Acapulco, no voy a Cancún, vamos a alquilar una casa en Airbnb donde esté toda la familia, porque, o sea, venía con una idea, con mucho miedo. Y como dices, ya estando aquí, ya empezó a moverse y dijo, pues, no, o sea, sí ha subido la violencia y todo, pero luego la gente cree que todos andamos armados y demás, desgraciadamente. Entonces,
Por aquí, a ver, Aida Santillán me dice que si se leerá, que si voy a hacer club de lectura. Claro, chicas, si ustedes quieren, hacemos un club de lectura y invitamos a Moni para que en la sesión final le podamos preguntar todo lo que queramos del Me libro. encantaría. Si ella puede. Claro que sí. Mañana en Ciudad de México, en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, si hay alguien de Ciudad de México, se va a presentar a las 7 de la noche. Entonces, bueno, pues ahí también podemos aprovechar para charlar un poco. Sí, si están en México, aprovechen y vayan y de una vez hasta se los autografía. Ándele, pues. Sí, lástima de no estar por allá. Daniela dice, ¿qué género literario te gustaría explorar escribiendo en un futuro? Me gusta mucho la novela histórica. Y Ajá. bueno, de hecho, pronto vamos a publicar una novela histórica, ya le di la primicia, ¿verdad? Ya, pero me la guardo. Y me gustaría mucho escribir sobre las madres buscadoras de Tijuana, digo, de Sonora. De Juárez. De Juárez también. Justo Ale Prieto 79 está diciendo que ella es de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que allá se viven muchas cosas. Así es. Sí. Hace poco lo que mencionaba en un club de lectura, porque estamos leyendo una novela de Destierros de una escritora de Monterrey muy buena, Gabriela Rivero. Y decíamos que la parte norte de nuestro país es muy grande y es muy distinta, porque no es la misma realidad los que viven en Ciudad Juárez que los que viven en Tijuana, o Tijuana y Mexicali, estando tan cerca, tienen sus diferencias. Sí. Entonces sí hay mucho que hablar de lo que ha sufrido las madres de Juárez. Sí. Me parece que es un tema que desgraciadamente es una novela negra, ¿no? Por sí mismo. Y es que sí. Eso es la novela negra. Mucha gente confunde, ¿no? Y piensa que es una cuestión morbosa o es una cuestión para quien le gusta saber de asesinato y de sangre y de violencia. Y yo digo que no. O sea, la novela negra es un género que pone el dedo en la llaga. O sea, no es casualidad que en nuestros países latinoamericanos ahora mismo se esté generando tanta novela negra. Es denuncia. Es que es denuncia de lo que vivimos, o sea, así es. Ya, desgraciadamente ya se está normalizando la violencia, que es lo más grave. Así es. Y de pronto la gente, y eso ha sido mi experiencia, es más sensible a la literatura o le sacude más un libro que habla de estas cuestiones de violencia que un periódico donde está, digamos, la sangre ahí plasmada en el papel. Es que es parte de lo que tú decías, ¿no? Cuando yo lo veo en las noticias, en internet, en un periódico, me hablan de un cuerpo. Cuando lo veo en una novela, tú nos platicas de la vida de alguien. Así es. Que está relacionada con eso, pero entonces los llegas a conocer más y entonces por eso te pega más, porque ves realmente su realidad. Uh-huh. No los ves como un cuerpo ahí alejado que dices, no, pero eso no es lo que yo vivo. No, sí, es alguien que era como tú. Así es, ¿sí? Así es. Y ese es el objetivo, ¿no? O sea, por supuesto que uno como escritor o al menos en mi caso, digo, bueno, pues no se puede cambiar vidas a través de una lectura, ¿no? Pero sí se pueden cambiar visiones y perspectivas y maneras de ver la vida y la realidad. Y eso es precisamente el objetivo, ¿no? Observar de manera distinta y desarrollar el pensamiento crítico, aprender a discernir. Y a lo mejor con un libro dices, ay, caray, yo no sabía que así se vivía Tijuana, o yo no sabía que esto sufrían los migrantes, o que esto era una caravana migrante, ¿no? Y entonces uno se vuelve más sensible y más empático. No en balde los niños que leen más en la infancia se vuelven adultos más empáticos. Sí, no, tienes toda la razón. Víctor Carino dice que ¿qué es lo que más extrañas de nuestro México? Ay, mira, me voy a ver muy superficial, pero la comida. Uy, sobre todo que eres de aquí de Puebla. Ándale. Sí, bueno, no, claro, la comida, el folclore, la gente, ¿sabes? O sea, la sonrisa de la gente es lo que más extraño. La gente suiza es muy buena, muy amable y me ha recibido
pues muy bonito, muy bien. Pero esa calidez, ese abrazo, ¿no? Ay, no, como México no hay dos, oiga. Eso, hasta lo escandaloso de los Ay, mexicanos, sí, ¿no? sí. Porque allá son más tranquilos, más, y aquí para todos hacemos escándalo. Improvisamos, Pues, somos buenos para eso. somos Sí, espontáneos. sí, sí, sí. Emiliano dice que también se anota para el club. Ah, muy bien. A ver, mira, ya tenemos como 5 para el club, entonces ya te estaré buscando para que nos pongamos de acuerdo Órale. con las fechas del club. Jorge García Gutiérrez dice, orgullo poblano, orgullo Ay, mexicano. gracias. Diana Lapisco dice que sí, que es viva Sonora. Emiliano, ¿qué libros te han marcado en tu vida? Marcado. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, porque fue el libro que yo escribí en la jornada, digo que yo leí en la jornada, pero ojalá hubiera escrito, que yo leí en la jornada y entonces como que me surgió esta chispa, ¿no? Como que se encendió más de querer ser escritora. Eh, Cien años de soledad, eh, Hermoso. Matar un ruiseñor. Justo lo vamos a leer en mi club de lectura ahorita en junio, Ah, Matar un ahí me ruiseñor. voy a unir también. Y el Ulises de James Joyce. A ese no lo he leído. Ok. Diana Lapisco también te vuelve a decir que las madres buscadoras de Sonora es un gran tema para exponer. Ale Prieto sí dice que la empatía. Leti también se anotó. Sí, ve, mira, ya tenemos como a 8 aquí para el club de lectura, Bien, bravo. más las que se anoten. Pues bueno, Moni, un gusto, qué bueno que estás de visita aquí en México, lástima que no fue presencial, pero de todas maneras te mando un abrazo virtual. Gracias por tu novela, porque te digo, a mí, teniendo familia de toda la vida de Tijuana, tengo un hermano que vive ahí en Tijuana, entonces sí me ha tocado ver toda esta problemática, todo el narco. De hecho, hubo un momento que hubo mucha violencia en Tijuana y yo le decía a mi hermano, pues si quieres manda a tus hijos para acá, ¿no? Claro. Porque pues está el pendiente, eran adolescentes. Entonces, gracias por recordarme todo eso, que yo lo conozco, pero lo tenía ahí olvidado. Entonces, y también tocar otros temas como el de las mujeres en ese medio, las familias, todo eso. Gracias por esa denuncia, como tú dices, para que no nos olvidemos de que se está viviendo todo eso en parte de nuestro México, porque pues nosotros que estamos un poco más al centro, yo por lo menos en Puebla, como que hay veces que lo vemos muy lejano y no, es parte de nuestro México. Así es, Entonces, desafortunadamente, ¿no? Pero para eso estamos quienes desde nuestras trincheras pues seguimos alzando voz, ¿no? Y seguimos pues luchando para que no se normalice, ¿no? Y en Puebla va a haber una presentación. sí, ¿cuándo? Sí, el día 25 a las 12 del día en el Complejo Cultural Universitario. No, sí, Complejo Cultural Universitario. Sí, el de la UAP. Ahí está ahora la de comunicaciones, la licenciatura, ahí se estudia en el Así es. complejo Así cultural. que vuelvo como hija pródiga a la facultad. Entonces a las 11 del día te puedo ir a buscar para que me regales tu Sí, autógrafo. claro. Les voy a mandar la información. Yo creo que mañana ya la subo, pero ya se confirmó que el día 25 a las 12 en Puebla, porque sí, hubo personas que me estaban ya reclamando, oye, ¿cómo que poblana y acá qué? Ya pues, no, qué bueno porque es el día de mi cumpleaños, qué buen regalo de ¡Ay, qué cumpleaños. buena ¿Eh? onda! ¡Qué bien! Ya por acá Gretita le dice que va a comprar tu libro. Gracias. Y Víctor Carino, que muchas gracias. Gracias. Hermosas mujeres. Y gracias porque son Pues gracias. ustedes los que le dan sentido a esto que hago desde hace años y no puedo estar más que agradecida con quienes se toman tiempo, dinero, vida para leer y sobre todo cuando es de lo que uno escribe, híjole, no hay con qué agradecer, de verdad. No, y nosotros también de que nos des estas historias
Sí. Entonces, muchas gracias, Moni. Diviértete mucho aquí en México. Espero poderte ver dentro de 8 días y pues sigue escribiendo estas historias y vamos a esperar la sorpresa que me dijiste y el de las mujeres de Juárez, por supuesto, que suena súper, súper interesante, ¿eh? Entonces ya aquí tienes a lectores dispuestos a leerlo. Ay, muchísimas gracias. Gracias y bueno, pues hasta pronto. Entonces no me despido, hasta pronto. Nos vemos y a los demás voy a dejar esta plática aquí en mi Instagram, por si la quieren ver completa, por si no la pudieron ver completa. Nos vemos, Moni. Buenas noches. Chao.